Buenos días a la teleaudiencia de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, yo no me cansaré jamás de insistir en que el Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución de Montecristi del año 2008, dejó de ser un simple Estado social de derecho y pasó a convertirse en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa lo uno y qué es lo otro? Ese cambio no es un simple cambio de nombre. El Ecuador dejó de ser un simple Estado legalista para convertirse en un Estado constitucionalista. En el papel, pero en la Constitución. En el ejercicio del poder político se da eso. Es decir, en un Estado garantista. Este paso importante que dio el Ecuador obliga a que todos los otros cuerpos legales como el Código Penal, Código de Procedimiento Civil, todas las otras leyes necesariamente deban sufrir cambios, reformas, renovaciones, en virtud de que deben adaptarse a la norma constitucional para su validez y eficacia jurídica. Doctor, antes de continuar con el tema, para que la gente que nos escuche y también uno pueda entender mejor, es Estado garantista de los derechos del ciudadano. De todos los ciudadanos. Incluidos los médicos, los profesores, los ingenieros, Aquí arquitectos. no hay distinción absolutamente Cuando de en un ninguna código clase. se favorecen más los derechos de un ciudadano que los de uno que está ejerciendo una profesión, ¿no se violenta los unos a favor de los otros? A ver, vamos al caso específico, al caso que nos médicos. motiva esta entrevista. El Código Orgánico Integral Penal es un código bastante moderno que tipifica nuevos tipos delictivos y definitivamente se adapta, decía yo ayer, no solo a la Constitución vigente, sino a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Al caso, el artículo que genera controversia es el artículo 146 y concretamente el inciso tercero, que se refiere al homicidio culposo por mala práctica médica. En realidad, yo no veo por qué deba existir controversia por este artículo, por las siguientes razones. A mi criterio, el código anterior era más peligroso para el ejercicio profesional de los médicos que el actual, o el que se pretende poner en vigencia. Porque anteriormente, para sancionar la mala práctica médica que no estaba tipificada, ¿qué tenía que hacer el juez? Importar artículos para tratar de adecuar esa conducta. De varias leyes. De varias leyes. Eso era inaudito, no podía seguir pasando. Actualmente lo que se sanciona a la letra del artículo es lo siguiente. Dice, si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Es decir, pone 3 elementos que deben concurrir para que se configure el tipo delictivo de la mala práctica médica. ¿Qué es una acción innecesaria? Una acción innecesaria es la que va más allá de lo conveniente para tratar una enfermedad. Por ejemplo, una operación innecesaria, una cesárea que no tuvo que haberse hecho, por ejemplo, ¿eso es una acción innecesaria? Esa es una acción innecesaria. Peligrosa. Es decir, cuando se violan los procedimientos aceptados generalmente como normales. O sea, sin asepsia, sin instrumentos adecuados. Exactamente. Y agrega también la norma otro elemento, dice ilegítimo. Es decir, cuando se actúa de manera contraria a la ley y a la moral. Esos 3 elementos deben concurrir para que se configure el tipo delictivo de la mala práctica médica. Caso contrario, no habría tal delito. De modo que aquí es cuestión de entender mejor. Considero que a lo mejor deba socializarse el tema, deba conversarse más con los médicos, pero yo insisto que actualmente el artículo es más concreto, es más preciso, lo que no pasaba anteriormente. ¿Y los médicos están exagerando en su comportamiento? Entonces, según usted, hay una mala interpretación médica. Yo considero que los médicos tienen justo derecho de protestar, pero en el caso yo creo que es indebida la protesta. O sea, está exagerada. Sí, a mi criterio sí. Ahora, en el caso particular, se habla de que se sancionaría a todos los profesionales, no solamente a los médicos. Dicen los médicos, uno no sale a matar. Si es que el médico por un error involuntario, si es que el médico o la doctora por una situación coyuntural
fallece en sus manos un paciente sin que haya sido ni necesaria, ni peligrosa, ni legítima la acción, ¿cómo se libera de aquella culpa o de aquella responsabilidad? Bueno, aquí vamos a partir de algo. Es evidente que el médico no ejerce su profesión para matar a nadie. Estamos hablando ya de un caso extremo. Es decir, cuando se han vulnerado procedimientos, reglamentos, leyes, etc. El médico está para curar, para salvar vidas, no para atentar contra la integridad y la vida de nadie. Eso no es lo que se juzga. Aquí lo que se juzga ya es cuando el médico sobrepasa. Claro, delinque. Doctor López, pero ¿qué sucede cuando el médico, sin que sea intencional, sin que sea peligroso, sin que sea ilegítimo, fallece en sus manos un paciente? Los familiares del paciente podrían igual demandarle en base de este artículo. Bueno, la potestad de accionar es una potestad de todos, pero eso no significa que tengan derecho o que sus reclamos estén ajustados a derecho. Eso se aclararía en un juicio. Eso debe aclararse en un procedimiento legal. No. Recuerde usted que la prisión preventiva así establece la Constitución vigente y igualmente el Código Orgánico Integral Penal. Es una medida de última ratio, excepcional. Por lo tanto, no puede prejuzgarse ordenando la prisión de un médico solamente por una denuncia. Es opinión jurídica. ¿Un juez puede basarse en ese artículo para, violentando los principios del derecho, ordenar la prisión de un médico? ¿Podría hacerlo? ¿Podría un abogado, un juez, tomar este artículo para capturar a un médico, aunque se haya muerto un paciente, sin que sea intencional, ni peligroso, ni legítima solucionar? A mi criterio, un buen juez, es decir, un juez correcto, que respete la Constitución y la ley, no tiene por qué hacerlo. Pero podría suceder. Podría suceder, pero eso sería una mala actuación judicial. Bien, el doctor William López nos aclara un poco más del panorama de lo que es este Código Integral Penal, que ha generado más de una controversia y marchas y renuncias en el ámbito público de muchos médicos. Es el artículo 146, inciso 3, que habla de la muerte de un paciente cuando recibe acciones o provocada por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Esta acción, dice el doctor López, de los médicos es exagerada la protesta y debería haber más bien una socialización.